Hola, muchas gracias por acompañarme nuevamente en mi podcast y en esta ocasión, en esta semana, quería conversar contigo un tema bien interesante y que es una pregunta muy frecuente en la consulta, que es la flacidez de la piel de la cara, de la piel facial. Es un tema al cual muchos pacientes recurren al cirujano plástico consultando qué se puede hacer cuando la piel está un poco suelta, está más caída, está más laxa, cuando nos vemos un poco mayor, como que sentimos que la piel ya no acompaña a las estructuras que están más en la profundidad. Y es el motivo por el cual consultan al cirujano plástico, no exentas de algún tipo de temor, de cómo pueden ser los resultados después de un tratamiento, ya sea de cirugía plástica o medicina estética, pero como es algo bien frecuente, creo necesario que hoy le demos un vistazo a este tema. Así es que vamos con la intro y comenzamos con el podcast. Bienvenidos al Camino de la Belleza, un podcast de Eduardo Ollarse. Medicina estética, cirugía plástica y medicina antienvejecimiento. Vamos al capítulo de hoy. Cuando hablamos de flacidez facial, estamos hablando que la piel en verdad se encuentra laxa, que está con una pérdida de firmeza y ya no está tan elástica como estaba antiguamente. La piel se siente bastante delgada, pero lo más importante de todo es que se ha descolgado. Es que está formando algunos pliegues en la cara que en verdad no teníamos antes y esos pliegues están causando un aspecto de cansancio, de agotamiento, de mayor edad también, naturalmente, pero sobre todo nos vemos con una cara de demacrados, cansados. Y eso, cuando nos vemos al espejo, transmite una serie de emociones que probablemente no sean las emociones que tenemos en ese momento. O sea, estamos transmitiendo un estado de ánimo que no es el que nosotros tenemos. Y ese motivo hace que muchos pacientes se decidan a consultar con el cirujano plástico para ver cómo se puede resolver este tema. Cuando uno piensa en flacidez, está hablando de un tema del paso de los años, naturalmente. Pero hay muchos otros factores que están influyendo en este resultado. Por ejemplo, cuando vemos que se pierde colágeno y elastina, es por un efecto muchas veces hormonal. Ya no hay un estímulo hormonal para la producción tan intensa de estos dos elementos que son fundamentales en la constitución, en la arquitectura de la piel. También podemos ver que la gravedad está jugando un efecto visual importante y lo que antes estaba en su lugar ha descendido un par de centímetros. Otro elemento que no hay que olvidar es la osteoporosis. Los huesos de la cara se hacen más pequeños y los cráneos son más pequeños a medida que pasan los años. También debemos atribuirle un factor importante aquí a la exposición al sol, que va a causar un daño en la piel, que es acumulativo y que lo vamos a ver cuando ya han pasado muchos años. La genética, que es algo que también podemos ver cómo eran nuestros familiares que nos anteceden, nuestros abuelos, nuestros padres, y vamos a tener por lo menos una aproximación a cómo va a ser el proceso en nosotros y cosas que nosotros también podemos modificar. Por ejemplo, el tabaquismo. Si hemos fumado toda la vida, esa piel ha tenido una menor cantidad de llegada de sangre y el resultado es que es una piel de peor calidad. Todo esto te lo cuento porque hace poco vino una paciente a mi consulta y traía este problema. Una paciente que andaba alrededor de los 60 años, quizás un poco pasadito, 63, 64, y tenía este problema. Sentía que cuando se miraba al espejo, su cara transmitía una emoción de cansancio, de envejecimiento y de poca vitalidad. Y no era lo que ella siente. Ella es una mujer completamente activa, que está como en sus mejores días, pero el tema visual de cómo la ven y cómo la interpretan sus conocidos y en general el mundo, hace que ella se sienta incómoda con su aspecto. Y es por eso que se decidió consultar y empezamos a analizar punto por punto qué estaba sucediendo con su cara. Pudimos ver que tenía algunas bolsas incipientes en los ojos, en los párpados inferiores. Vimos también que la piel está más delgada, que eso era innegable, pero por sobre todo que ya se formaban algunos pliegues, por ejemplo, estos bulldog que están en la parte, podríamos decir, en el reborde de la mandíbula, lateral al labio, que cuelgan. Una piel chalásica, una piel que ya estaba flácida y colgando. Y me preguntó, ¿qué podemos hacer? Siempre haciendo la salvedad a ella,
que le interesaba que esto mejore, pero que no se note tanto, que no sea algo que le pregunten todo el tiempo qué te hiciste. Entonces ella venía con la idea de hacerse una cirugía, pero que la cirugía no se note tanto. Y ahí empezamos a conversar y le dimos vueltas a toda la amplia gama de tratamientos y procedimientos que puede ofrecer la medicina estética, y también hablamos sobre la cirugía. Y dentro de ese contexto es que quiero contarte qué cosas se pueden hacer cuando estás en esta situación, por si te ha pasado a ti o le pasa a algún ser querido, a algún amigo o amiga, y crees que le puedes dar alguna orientación respecto a qué se puede hacer. Lo primero es que uno tiene que tratar de mejorar la calidad de piel. Y la mejora en esta calidad de piel va a ir dada por dos aspectos, o podríamos decir, dos caminos. Uno, interno. Y ese interno va a ser aportarle todos los nutrientes y los elementos que necesita la piel para poder tener una mejor constitución, una mejor arquitectura, que tener mejores elementos para poder formar las nuevas células, porque permanentemente se está produciendo un recambio celular. Si el cuerpo no tiene los implementos para poder hacer una función de recambio celular y que la célula que está hoy genere una célula mejor mañana, entonces la calidad de piel irá disminuyendo. Porque muchas veces vemos, por ejemplo, que una paciente que se ha hecho un lifting finalmente queda con una piel igual de delgada, igual de mala, pero estirada. Y ese aspecto no es un aspecto juvenil, es de una piel solamente estirada. Entonces, la primera orientación es la medicina antienvejecimiento como suplementación. Una serie de cosas que se pueden hacer ahí, aportar algún tipo de vitaminas, minerales, colágeno. Hay toda una orientación que se puede hacer y que en verdad tiene muy buenos resultados. Si es preventivo, cuando uno está en la década de los 30 o de los 40, mucho mejor. Pero si ya llega hasta los 60 años y no lo has hecho, nunca es tarde para partir, porque el cuerpo siempre está en un proceso de autorreparación. Y esa es una de las grandes virtudes y podríamos decir de las cosas mágicas que tiene el cuerpo, que es que se puede reparar, que pueden generar una reparación respecto a lo que tiene hoy, y el mañana puede ser mejor. Ahora, dentro de la medicina estética, uno lo que hace es ofrecerle una estimulación a la piel. Y esa estimulación va a hacer que generes más colágeno y elastina. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer con LPG. LPG es una máquina de fabricación francesa que lo que hace es, mediante un procedimiento mecánico, unas pequeñas piecitas de mano que tiene podríamos decir, dos paletitas que van comprimiendo la piel suavemente y van haciendo también un proceso de succión suave y controlado. Entonces aumenta la cantidad de sangre que llega a la piel y esto aumenta la generación de colágeno y elastina. Entonces, con algo que es mínimamente invasivo, que no emite ninguna radiación, no emite ninguna radiofrecuencia, no está emitiendo ninguna energía, es solamente mecánico, podemos tener muy lindos resultados y producir la estimulación de la piel que queremos. Se requerirán 4 o 5 sesiones para poder tener un resultado que después debemos conservar, pero ya desde la primera sesión vas a ver un resultado inicial. Entonces, hacemos este LPG y tenemos también otros elementos para poder estimular la piel. Y así yo le contaba a esta paciente, a mi paciente, que si uno quería hacer un plan de medicina estética, podría hacer LPG inicial y después una estimulación nuevamente de las capas superficiales y de las capas profundas. Esto lo vas a lograr con radiofrecuencia en las capas superficiales, que se puede hacer radiofrecuencia externa o radiofrecuencia con agujas, en la cual las agujas van a incursionar 2-3 milímetros en la piel, van a generar una estimulación de radiofrecuencia en la zona que queremos y esto va a tensar la piel. Y si uno quiere ir más profundo, puede actuar a 4,5 milímetros con un HIFU, Ultra HIFU idealmente. Es una radiofrecuencia de ultra focalizada que va a estimular esa capa. Entonces uno puede ir trabajando capa por capa. Se requerirán 2 sesiones de cada una de estas 2 máquinas que te he señalado para lograr el resultado perfecto. Eso va a ser un tratamiento que tú no vas a tener un tiempo de espera respecto de recuperaciones, que vas a poder seguir haciendo tu vida normal. Son procedimientos que nosotros llamamos de oficina, de consulta médica, de consultorio. O sea, no requieres una internación, no requieres hospitalización, no se requiere anestesia general, no se requiere nada. Solamente es un tratamiento que hacemos en la consulta. Requerirá 30, 45 minutos
cada sesión. Es el tiempo que debes darte para poder generar estos resultados. No hay que olvidar que en muchos lados que no disponen de toda esta tecnología, te pueden ofrecer también los rellenos, los fillers, que son, así el más famoso, son los ácidos hialurónicos, que hemos hablado en un episodio anterior de este podcast y probablemente los tocaremos más adelante en detalle. Los ácidos hialurónicos lo que generan es una reposicionamiento y podríamos decir un relleno de las zonas de la grasa de la piel o de la cara que se han perdido. Con el paso del tiempo, la cara va perdiendo su grasa. Si tenemos subidas y bajadas de peso, la grasa de la cara se va a ir y si vuelves a subir después, esta grasa no se recupera. Es una grasa que va en descenso, igual que los huesos. Cuando vemos, por ejemplo, un cráneo de alguien de 70 años, es sustancialmente más pequeño que el mismo cráneo de esa persona a los 20 años. Es más pequeño y las aberturas de las órbitas, donde van los globos oculares, los ojos, se hacen más grandes y tiene una forma característica porque el hueso se va reabsorbiendo. La osteoporosis no sucede solamente o exclusivamente a nivel de las zonas cuando se mide en la densitometría ósea, que sabemos que es el examen que hacemos para poder determinar cuánto calcio tenemos en los huesos y ver si hay zonas que tienen riesgo de fractura. Por ejemplo, la muñeca, por ejemplo, la cadera, por ejemplo, la columna lumbar. Son las zonas en las cuales se mide. Pero la pérdida de calcio, la osteoporosis, se genera en todos lados. Es un fenómeno que sucede en forma global. Entonces, así como se pierde hueso y también se pierde grasa. Y uno puede rellenar estos compartimentos bajo la piel con ácido hialurónico. Y al generar esto, uno va a generar mayor tensión. Y si genera mayor tensión, la piel queda más tensa y más levantada. Ahora, hay un límite. No es que uno pueda llenar y estos compartimentos con grasa y que el resultado estético sea bueno. Probablemente uno puede lograr mucha tensión, pero esto no es como un globo que uno lo infla hasta que se revienta. Eso sería un mal resultado estético. Uno lo que hace es, en forma controlada y siempre en forma gradual, ir colocando el ácido hialurónico en las zonas que ya no está, que nos dan este aspecto como de una cara más desinflada. Y esa sería otra forma complementaria, junto con las otras 3 tecnologías que te he nombrado, para poder lograr un mejor aspecto y un rejuvenecimiento de tu rostro. Lo conversamos con esta paciente y vimos que esas eran las opciones médicas, de medicina estética. También está la cirugía. Ahora, como una salvedad, que es mi opinión y es el consejo que te puedo dar después de tantos años de dedicarme a la cirugía plástica, es que si es que no has hecho ninguna intervención, ningún cambio, ninguna modificación en tu cara con ningún tratamiento, no accedas como primer paso a la cirugía del lifting facial, porque es una cirugía que después no hay vuelta atrás. Bueno, como toda la cirugía, pero el resultado va a ser definitivo. El resultado no es que se pierde después tan rápido en 6 meses, 1 año, que ya después no está. El resultado es lo que es y la expresión puede cambiar un poco. No te digo que no te operes, para nada. El lifting tiene muy lindos resultados también. Pero, por ejemplo, me tocó hace muchos años atrás, cuando yo comenzaba la cirugía plástica, controlar los pacientes de un colega con el cual yo operaba, al cual yo le ayudaba, y él se fue de viaje de vacaciones 3 semanas. Antes de viajar, unos 7-10 días antes, operó una paciente de unos 60 años igual, de un lifting. Y después la controló en el postoperatorio, la dio de alta, la controló antes de viajar, y después me dijo: ¿me puedes controlar a estos pacientes que en verdad es solamente un control para ver que esté todo bien y después retirar los puntos? Y perfecto, ¿no? Yo fui a su consulta y pacientemente recibía todos los pacientes que venían a control y eran cosas rutinarias. Y esta paciente tenía un muy lindo resultado. El problema era que no se acostumbraba a su rostro. Entonces, la primera semana que la vi, me dijo: doctor, en verdad esta no es mi cara. Me siento incómoda como me veo. Y el resultado era muy bueno. Se veía muy bien. Del punto de vista de técnica quirúrgica estaba perfecto. No tuvo dehiscencia, no tuvo hematomas, no tuvo infecciones, no tuvo nada y se veía bien, simétrico. Pero la paciente no se acostumbraba a su rostro.
Y dije, bueno, en verdad uno sabe, y vamos a hablar un poquito más adelante respecto al lifting, hay unos tiempos de recuperación y todo. Entonces, bueno, a la semana siguiente, segunda semana, vino y el mismo tema. Doctor, la cara la tengo menos hinchada, tiene menos edema, pero sigo sin reconocerme frente al espejo. Conversamos nuevamente. Bueno, uno sabe que los pacientes pasan por algunos periodos de pronto de mayor ansiedad y angustia en los postoperatorios, y es algo que debemos saber acompañar a los pacientes, ojalá advertirles antes de que va a suceder esto y que tengan toda la contención familiar necesaria, porque siempre los periodos de recuperación de una cirugía plástica no son fáciles. Nos vimos la tercera semana. ¿Y qué crees? Se repitió la misma historia. Un resultado estético muy bueno, pero ella no se reconocía frente al espejo. No le convencía el resultado de su rostro. Bueno, esa fue la tercera semana que me correspondía a mí hacer los controles. Le retiré algunos puntos. Ya todas las heridas operatorias estaban cicatrizadas. Y bueno, la semana siguiente le correspondía a su médico tratante, a su cirujano plástico, seguir con los controles. Según supe después, la cosa no cambió mucho. La paciente quedó con muy lindo resultado, pero nunca se acostumbró al resultado que tenía, por lo menos dentro de lo que yo supe. Quizás con el paso de los meses puede haber sido, pero en lo inmediato el resultado fue que ella estaba disconforme porque no era lo que tenía pensado. No hay que pensar que uno cuando se opera un lifting va a tener la cara de los 20 años. Eso sería también una expectativa muy alta que la cirugía plástica no lo puede lograr. Porque, como te dije, hay cambios tanto de las partes blandas, de piel, de la grasa, pero también cambian los músculos y también cambian los huesos. Y esos no los vamos a modificar, no los podemos agrandar. Entonces la cara de un lifting no es una cara de 20 o 30 años. Y hablando de lifting, esta paciente venía con la idea de operarse un lifting, pero tenía miedo. Tenía miedo a lo que yo te cuento, al resultado. Y conversando, a ella le surgió este tema de operarse, y es lo que me contó inicialmente, es lo que yo te decía al comienzo, que su cara no representaba la edad que tenía, que ella tenía mucho más energía de lo que se veía, pero el motivo que la llevó a consultar fue que ella se veía a sí misma, se veía como que no era ella, pero el motivo fue que se iba un hijo de la casa. Eso gatilló que hiciera una introspección respecto a quién era, qué había hecho de su vida, cuánto le quedaba de actividad, de vitalidad y de ser una persona que está activa en sus labores. Y todo eso, el miedo al paso de los años, desencadenó que viniera a la consulta médica para consultar por un lifting, tratando de detener el tiempo. Y bueno, sabemos que el lifting va a mejorar el aspecto estético y se va a ver mejor y puede que acompañe a sus sentimientos el resultado que va a tener, pero naturalmente no vamos a tener el paso del tiempo ni lo vamos a volver atrás. Así es que conversamos. Ella tenía mucha angustia respecto a esta situación porque el nido vacío no era algo que ella hubiera anticipado ni pensado, y esta situación que se quedaba sola junto a su esposo en casa y se iba su único hijo es la que la hizo tambalear y trató de recurrir a lo que le pareció más evidente, que era operarse, y operándose podría tener un resultado que le quitara esta angustia por la situación que estaba viviendo como grupo familiar. Así es que conversamos. Le dimos varias vueltas. Estos temas no son de una sola consulta. Muchas veces hay que hablar 2 y 3 veces porque esto se va procesando, esto se va evolucionando, se va conversando y se va avanzando junto al paciente. Entonces decidimos partir por lo más simple. Partimos por unas sesiones de LPG y yo le propuse, mira, veamos cómo te sientes con los cambios respecto a tu cara actual con un poco de Botox. Y el Botox ya te he conversado en otros capítulos, pero básicamente lo que hicimos fue tratar de atenuar y disimular algunas arrugas profundas que tenía el entrecejo y atenuar algunas líneas en la frente. Y, me vas a creer, ella adoraba su expresión y sus líneas frontales y las líneas que se formaban en las patas de gallo. A ella le gustaba parecer alegre en las fotos y que se mostrara a través de esas líneas de expresión. Cosa que bloqueamos con el Botox. Entonces llegamos al acuerdo que
Paramos ahí, después se iba a hacer y se hizo unas sesiones de Ultra HIFU para poder actuar en las capas profundas, y cuando tocaron los 4 meses en los cuales había que repetir la toxina botulínica, decidió solamente hacerla en el entrecejo, para que esta expresión de enojo, así como demasiada concentración y todo, desapareciera. Eso le gustó. Las otras líneas de expresión de la frente y las patas de gallo decidió no modificarlas, mantenerlas, que fueran naturales, y con mayor razón, sabiendo que un lifting iba a provocar una modificación global de su expresión y con los tiempos de recuperación que no son menores, porque son 3 semanas, 4 semanas, no son tiempos cortos. En cambio, todos estos procedimientos que te cuento se hacen en la consulta y tú sigues con tu vida. Decidió finalmente optar solamente por tratamientos de medicina estética y descartó el lifting. Yo a veces creo que uno no debe descartarlo y en la medida que va haciendo cambios se va adaptando, acostumbrando y va quizás a llegar a un lifting en algún momento. Pero ella no, decidió que definitivamente no sería una cirugía, se quedaba con los tratamientos de medicina estética y con eso le era suficiente para poder sobrepasar este periodo de su vida en la cual tenía tantas cosas que hacer y tantas cosas que procesar. Ahora, debo decirte que cuando uno se opera es ideal que estés en las mejores condiciones anímicas también, porque aunque no lo podemos medir, pero estar en buenas condiciones anímicas siempre ayuda a que la recuperación, la cicatrización y todo el proceso postoperatorio sea mucho más fácil, porque no hay que olvidar que uno retira en un lifting bastante piel, la incisión se hace por delante de la oreja, del pabellón auricular, después va por la parte detrás de la oreja y toda esa zona queda bastante tensa. Por eso, si eres fumadora, es difícil operarte de un lifting, porque la piel tiene menos llegada de oxígeno cuando fumas, o si has fumado muchos años, aunque pares, igual el daño ya está a nivel de la circulación de la piel, entonces tiene más riesgo de que la piel pueda sufrir por la tensión que uno deja para poder retirar una cantidad de piel que sea suficiente como para que el resultado sea visible. Porque si uno saca muy poquito, el resultado también va a ser una mejoría muy poquita y que va a durar muy poco tiempo. Hace unos años, con las técnicas que se hacían hace 20 años atrás, un grupo de australianos hizo un estudio en el cual tomó las fotos del pre y tomó las fotos del postoperatorio y le consultaron a un grupo de expertos y a un grupo de personas comunes que no eran del área de la salud cuántos años más joven se veía una persona, y dijeron que el promedio en los dos grupos fue muy parecido, no alcanzaba los 4 años de verse más joven. O sea, si hoy tú te ves de 60, podrías verte de 55 o 56. Es cierto que las técnicas modernas permiten quizás mejorar un poquito más esto, pero no es más que eso. Hay que recordarlo porque, sobre todo, si no haces una planificación, si no haces una estimulación con el EPG para mejorar la calidad de piel, y si no haces la suplementación en la cual los tejidos van siendo cada vez de mejor calidad en cuanto a tener todos los nutrientes para poder mejorar esa piel, la piel va a ser una piel que es cada vez más delgadita, y aunque esté tensa, pero es una piel delgada. Entonces, por eso la mejoría no era tan sustancial. No es que nadie diga, se operó un lifting y se ve de 20 años menos. No, eso en general no pasa. Y con esta historia te quería graficar cómo es el proceso y cómo es la consulta de cirugía plástica cuando vienes con estos problemas. Es probable que en muchos casos, si tú dices me quiero operar tu lifting, no haya mucha conversación y vayamos directo a la cirugía, pero creo que es bueno. Creo que es bueno que puedas darle una vuelta, que veas que hay otras alternativas. Si es que ya te has hecho tratamientos de medicina estética y están quedando cortos o quieres un cambio más grande, el lifting es una excelente opción. Hay que considerar los tiempos, siempre es bueno, pero es un muy buen procedimiento que todavía se mantiene vigente. A pesar del Botox, a pesar de toda la tecnología, se mantiene vigente. Y hay técnicas modernas que han logrado dar un paso más allá en los resultados. Pero si no has hecho nunca nada, si no te has atrevido a hacerte ninguna modificación, ya sea por un tema de propio o qué te va a decir tu entorno, parte con los tratamientos que son más simples, un láser, un LPG, una radiofrecuencia, un ultra HIFU, y vas viendo cómo respondes, cuáles son los resultados, y vas viendo hasta dónde quieres llegar para poder cumplir tus expectativas, que se vea como tú quieres y también vivir la experiencia.
porque cuando uno hace un cambio en su rostro, por más pequeño que sea, siempre es una experiencia. Bueno, te doy las gracias por haber sido parte de esta conversación contigo. Estamos en el 2024 y quizás esto como cápsula del tiempo, si lo escuchan un par de años más, haya más tecnología, más cambios, tengamos más implementos, porque la industria nos ofrece cada día nuevos elementos para poder tener mejores resultados del punto de vista de la medicina estética, y la técnica quirúrgica cada vez se va perfeccionando más para tener mejores resultados quirúrgicos. Te recomiendo, si es que estás en Chile o si ya ha salido en el resto de los otros países, mi libro Botox Club, El Camino de la Belleza, donde también hablo acerca de muchas historias de pacientes que tenían miedo incluso de colocarse Botox, y veas cómo pequeños cambios hicieron que ellos hicieran grandes cambios en su vida. También te puedo recomendar mi página de YouTube, donde hay un curso para personas que estén interesadas en estos temas, un curso de paso a paso de qué es el Botox, cómo va evolucionando, cómo funciona y qué resultados esperar. También un curso de ácido hialurónico y de bioestimuladores, que son temas que hablaremos en otro capítulo de este podcast. Y sin más, te doy las gracias por tu participación, por acompañarme. Dale un like y suscríbete si es que puedes a este canal, y a ti te veo en la próxima ocasión.